La historia de Brian Cohy Jr. se viralizó en las redes sociales cuando se publicó el video de las autoridades ingresando a su vivienda. ¿Cuál era la razón de su presencia? Se cuestionaban algunos vecinos que al escuchar el movimiento en la calle se asomaban por las ventanas, pero al estar a una distancia en la que era imposible escuchar decidieron esperar. Brian fue consultado por la policía local en la puerta de su casa con la siguiente pregunta. Y con un tono despreocupado, el joven respondió: ¿qué podría ser?, insiste el policía. Entonces el muchacho no se inmuta y contesta: A human head and hand. Terry Cohy era la causante de que la policía estuviera en su casa. Cuando fueron cuestionados los papás de Brian, cuentan que él siempre había tenido un gusto por temas relacionados con la muerte, así como con el crimen. Pero creían que lo estaba canalizando queriendo dedicarse profesionalmente a la rama forense, no para algo perverso como lo que estaba escondido en su armario. Luego de varios minutos de estar dentro de la casa, los vecinos curiosos que aguardaban en los alrededores se quedaron sin palabras. Brian Cohy Jr. salía esposado, y lo veían tan tranquilo que comenzaron a preguntarse qué pasaba. Consideraban que era un buen muchacho. Sin embargo, detrás de esos anteojos se escondió un psicópata que se atrevió a algo tan perverso. Terry Cohy contó a los oficiales que ese día aprovechó que su hijo no estaba en casa para poner orden en su dormitorio. Al revisar el armario del joven de 19 años, la mujer vio un contenedor de plástico con 2 bolsas de residuos y llamó su atención porque de una de ellas salían 2 larvas. Además, el olor era nauseabundo. Terry no se podía controlar y con todo y asco la levantó y llevó hasta la cocina para abrirla dentro de la pileta. La mujer pensaba de todo, menos que al abrirla se encontraría con el horror, pues adentro había más larvas y la cabeza de un hombre. Al ver esto, Terry se echó para atrás y llamó por teléfono a su esposo Brian, que había ido a buscar a la escuela a su hijo menor, y le suplicó que no demorara. Su esposo no entendía cuál era el problema, y una vez que Terry le mostró, se quedó mudo, casi devuelve al estómago. Tras esto se comunicaron al 911. El operador John cuestionó cuál era la emergencia, a lo que Terry, con un tono tembloroso y al borde del llanto, le dijo que mientras aseaba la habitación de su hijo, dio con algo. ¿Qué es?, pregunta la gente. Creo que es una cabeza humana. En ese instante el operador cambió su tono de voz por una más aguda. ¿Qué es qué?, pregunta angustiado, a lo que la mujer vuelve a repetirle la frase: creo que es una cabeza humana. Para cuando los oficiales de la ciudad Grand Junction llegaron al domicilio, el matrimonio había abierto una segunda bolsa, en donde encontraron 2 manos seccionadas. Esto solo a una mente enferma se le había ocurrido ocultar, pues su estado en descomposición les decía que tenía muchos días guardado. Esa misma noche, el joven fue ingresado a un cuarto para iniciar con el interrogatorio. En la confesión, Brian estaba sereno, parecía que no había hecho nada malo, cooperaba con todo lo que le cuestionaban, y dijo que quería deshacerse de los restos en varios lugares distintos. Les hizo un croquis para mostrar los sitios que había elegido, y no explicó por qué su plan no lo llevó a cabo. Quien también participó en los interrogatorios fue Terry, quien expresó lo siguiente. Agregó en su declaración que era complicado entender que su hijo fuera el asesino, que él lo había orillado a cometer este crimen que hasta ese momento nadie sabía que Brian llevaba meses planificándolo. Sus padres estaban consternados con la noticia. Todo ese tiempo estuvo un cuerpo oculto en su casa y no se daban cuenta. Es más, Brian se comportaba normal, así que no podían sospechar de lo que tramaba. En su confesión, Brian contó que hacía tiempo que recorría las calles de Grand Junction en busca de la víctima adecuada, y lo llegaba a hacer una vez por semana. Quería matar a alguien, pero no a cualquiera. Relató detalladamente cada paso que dio. Salía de su casa 2 o 3 noches por semana en el auto, y siempre iba armado con un cuchillo de cocina. No podía decidir si asesinaría a una sexo servidora o a una persona en condiciones de calle. Lo que sí tenía bien definido es que sería alguien que al desaparecer nadie lo extrañaría. Finalmente, la noche del 27 de febrero su perversidad se enfocó en un hombre que cumplía con las condiciones que él mismo había determinado. Al verlo tan indefenso, y sin nadie que pudiera auxiliar o ser testigo de lo que estaba a punto de hacer, detuvo su auto
y lo miró fijamente por algunos segundos mientras el hombre dormía debajo de un puente cerca de Crosby Avenue, que por cierto, era un lugar bastante solitario a pesar de encontrarse cerca del centro de la ciudad. Se bajó del auto y lo apuñaló durante 1 minuto y medio sin que la víctima siquiera llegara a despertarse. Despectivamente se refirió a este hecho como maté a un vagabundo que se encontraba durmiendo en la calle. Luego contó que planeaba deshacerse de sus restos en distintos lugares de la ciudad, pero que no le habían salido las cosas como esperaba. Los policías, quienes fueron testigos de su declaración, así como de su cínica actuación en que tomó un cuchillo invisible y apuñalaba algo, no sabían cómo reaccionar. Nunca habían pasado por una situación similar. Luego Brian contó que ese era su primer crimen, pero que planeaba cometer muchos más con personas vulnerables. Brian también añadió a su interrogatorio que en un primer momento pensó en abandonar el cuerpo, así lo haría pasar como un crimen más en la ciudad, pero temió dejar evidencia en la ropa del cadáver, así que para borrar los rastros, lo decapitó, le cortó las manos y el resto lo metió en la cajuela de su auto para tirarlo en una zona desolada a orillas del río Colorado. También intentó hundir el auto, pero no lo consiguió. Al ver que no le había funcionado como lo había planeado, se llevó la cabeza y las manos a su casa. ¿Para qué?, preguntaron los oficiales. Para dificultar la identificación del hombre. Les hizo un croquis a la policía para mostrar los sitios que había elegido para tirar los restos, pero nada le resultó como esperaba, principalmente creer que el hombre era alguien a quien nadie extrañaría, lo cual era un error. La víctima fue identificada como Warren Barnes, de 69 años, un hombre en situación de calle en contra de lo que Brian suponía. Mucha gente había empezado a extrañarlo. Y es que Warren Barnes era buscado desde el 28 de febrero por el dueño de la librería Crosby Avenue, entre las calles 4 y 5. Su desaparición le resultó extraña al hombre, quien notó de inmediato su ausencia, pues todas las mañanas Warren Barnes iba a verlo para pedirle prestado algún libro. Warren se sentaba en algún lugar para leer, y contó que pasaba horas con el libro en las manos. Luego se dio a conocer el testimonio de los dueños de un café que siempre le daban una bebida caliente y algo de comer, pues Warren, al parecer, no tenía quien se preocupara por él. Además, Warren Barnes era un vecino muy querido en el centro de Grand Junction. Le prestaban algunos servicios, les contaba parte de su vida que dicen algunas personas. Era extraordinaria. Incluso decían que Warren vivía en la calle no por necesidad, sino por elección, porque tenía un pariente lejano que constantemente lo visitaba. Y al no saber de él comenzó a preguntarle si se había cambiado de lugar, a lo que ellos decían, tampoco sabemos en dónde está. El juicio de Brian se realizó en enero de 2023. Aquí asistió la hermana de la víctima para que el jurado la conociera, pues parecía que por su condición nadie le prestaba atención. Geraldine contó que Warren Barnes le había llamado el 26 de febrero para felicitarla por su cumpleaños, y dijo que era lo más doloroso que le había pasado, pues la forma en cómo habían acabado con su vida demostraba el monstruo que había en su atacante. Asimismo, el dueño de la librería también se presentó, y coincidió con el dueño del café y varios vecinos, de que era un hombre amable y querido, aunque otros pensaran lo contrario. Estas palabras fueron expresadas por algunos testigos que reprocharon al acusado de acabar con la vida de un ser humano, que amaba su vida sin importar sus condiciones. Dichas declaraciones fueron un balde de agua fría para los padres de Brian, así como para el jurado. Solo por palabras de los testigos es que conocieron a la víctima, y si bien estaban horrorizados por el crimen perpetrado por su hijo, los padres de Brian nunca prestaron atención a las señales que el joven les enviaba. Aseguraron que fueron ciegos frente a su comportamiento. Contaron que mostró indicios que había cometido un crimen, pero no eran tan obvios, y formaba parte de sus conversaciones. Por ejemplo, meses antes de matar a Warren Barnes, Brian les decía constantemente a sus padres que quería asesinar a alguien, y les describía la forma en cómo lo haría. Terry y su esposo Brian le decían que dejara de pensar en esas cosas, que era incómodo escucharlo, pero luego Brian les decía que era una broma, que no fueran tan delicados. Esto se hizo costumbre en la familia, incluso se reían y creían que era humor negro. En sus declaraciones también admitieron que el día anterior al hallazgo de las bolsas con la cabeza y las manos de Warren, habían encontrado en uno de los autos de la familia una licencia de conducir a nombre de Warren Barnes, así como una billetera. Al cuestionar a su hijo de dónde los había sacado, les respondió que los había encontrado en la calle y esperaba encontrar al dueño.
El auto tenía una mancha roja en el tapizado, y aceptaron la respuesta de Brian cuando les dijo que era de una pintura que usaba en las clases que tomaba sobre efectos especiales. Después de esto, no volvieron a cuestionarlo. En el juicio, sus abogados quisieron mostrarlo como un joven con problemas de salud mental. Argumentaron que tenía un trastorno depresivo mayor, que combinado con factores ambientales lo estresaron, y desencadenaron una situación de demencia temporal, que lo obligó a matar. En cuanto esto se planteó, la fiscalía dijo que Brian había planeado el asesinato durante meses. Tras el acto desmembró e intentó borrar rastros, así que para ellos Brian era un asesino calculador, y para nada esquizofrénico. Brian había confesado el crimen con lujo de detalle, y esto influyó para que se desechara la demencia temporal, y se le dictara el 6 de febrero de 2023 prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y su responsabilidad en el asesinato quedó plasmado cuando escuchó su sentencia. Ahí Brian no dejó de sonreír. Frente a esa imagen, fue inevitable que muchos en la sala recordaran lo que había dicho en su confesión. Lo hice porque quería ser un asesino serial famoso. El juicio duró 20 días, y la sentencia lo llevó al Complejo Correccional de Buenavista, en Colorado. Poco después del juicio, los amigos de Warren Barnes instalaron una estatua en su honor en la vereda de Crosby Avenue, entre la librería y el café de donde se le veía todos los días, y aún recuerdan con cariño la presencia de Warren, quien llegó a confesarles que a pesar de su edad tenía un futuro por delante, que lamentablemente, alguien perverso se lo truncó. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.